Hola hermanos, del día de hoy, 14 de enero del 2022, es viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Ay, se nos está terminando ya la primera semana, oigan, realmente que cómo pasa el tiempo, ¿no? Imagínense, ya mañana estaremos a la mitad del mes de enero. O sea que el tiempo vuela, como dicen por ahí. Bueno, miren, hoy es día de un santo, llamémosle así, mártir, pero que no fue martirizado. O sea, San Félix de Nola. Se conoce de él porque hay algunos autores que han hablado de él. San Paulino de Nola, por ejemplo, Beda el Venerable, San Ambrosio. Sí, existe una tradición sólida, si se quiere, sobre la existencia de este hombre bueno que era de origen sirio y que pues cuando su padre muere lo abandona todo, se hace ordenar presbítero ahí en Nola por el obispo de Nola, que era Máximo, y protegió al obispo. Eso es lo interesante. Es un sacerdote que es fiel a su obispo en todo momento y lo acompaña, lo ayuda, realmente un hijo de aquel obispo. Y pues la historia cuenta, hay un montón de leyendas sobre él, no más que historia, leyendas que cuentan que lo perdió todo, que lo persiguieron, que lo maltrataron, pero los ángeles lo liberaron. Ahí el detalle es, por eso les digo, más que un mártir, aunque siempre se le consideró mártir, por eso la vestimenta roja que porta normalmente, pero es un confesor, no un mártir, porque él no murió mártir. Aquí es donde se bifurca un poco la leyenda, cuando muere Máximo, entonces la gente lo nombra o lo pide como obispo en Nola. El detalle es que en algunos biógrafos dicen que no fue obispo, o sea que rechazó aquella tarea, otros dicen que sí, que la aceptó. Y muere alrededor del año, ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque algunos dicen 250, 251, es durante la persecución de Decio, la primera gran persecución, la primera persecución general. Y muere en circunstancias, como les digo, que no son las de un mártir. O sea, eso es donde entramos aquí en la conflictividad, si se quiere. Ahora, dirán ustedes, bueno, padre, entonces si no tenemos todo tan claro, ¿con qué nos quedamos? Con este presbítero, con este sacerdote, sirviendo a su obispo, siendo fiel a su obispo, al obispo, punto, indistintamente, quien quiera que sea. Pero la fidelidad en la iglesia pasa porque la iglesia es apostólica y la iglesia está fundada sobre los apóstoles y sus sucesores. Y a veces encontramos, sobre todo en las diócesis donde ya los obispos son mayores, que empieza a haber la desbandada, ¿verdad? Empieza a ver ahí ya no cuenta tanto la autoridad del obispo. No, el respeto al obispo siempre y bajo cualquier circunstancia debe existir. Y más nosotros sacerdotes estamos llamados a ser fieles al seguimiento de la apostolicidad de la iglesia, claro. Fieles a nuestro obispo y fieles cuando ya no esté el obispo que está, pues al obispo que la Santa Madre Iglesia disponga, que el Espíritu Santo proponga. Porque miren, en eso a veces nos cuesta, ¿no? Es que muerto el rey vive el rey. Y aquí es donde tampoco entra esa mentalidad. Es la mentalidad de la apostolicidad de la iglesia. Y cuesta, ya les digo, en nuestros tiempos siempre hay alguna cosa que no va del todo bien. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Señor Jesucristo. La primera lectura del día de hoy nos cuenta uno de los momentos más duros en la historia de Israel, pero de lo más duro. Primera de Samuel, capítulo 8, es una lectura litúrgica, leemos del 4 al 7 y luego nos saltamos del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, mira, pero ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que lo gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A alguno de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá.
El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro reino gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo: hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después del discurso de Samuel, ¿verdad? Como que tenían que haberse descorazonado todos. Lo leo y con sus evidentes aplicaciones para nuestro tiempo, eso sigue pasando. La corrupción de los que gobiernan sigue estando. El manipuleo de los que gobiernan sigue apareciendo. Y a veces, lamentablemente, es tan decepcionante, ¿verdad? Cuánta esperanza se pone en que las cosas puedan cambiar y luego no cambien, sino que siguen siendo, en mi pueblo dicen, la misma mica en distinto palo, por decir la misma mona en distinto árbol. Pues sí, y así nos pasa, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que está detrás? Recuerden que desde la entrada, desde que Josué reparte la tierra prometida a las tribus de Israel, no había habido un poder central, llamémosle así, ¿no? Y al no haber un poder central, los pueblos de alrededor, sobre todo los filisteos, pues atacaban a las tribus, porque cada tribu tenía su propia manera de proceder, tenía su propia organización. En algunos momentos, cuando como la amenaza era tan grande, pues se unían 3, 4 tribus, a lo más 5, y juntas repelían al atacante, ¿no? Y entonces había un juez, que el término juez aquí no es en el sentido judicial, sino en el sentido de el caudillo, el militar, que asume el control, la organización para defenderse. Y Samuel es el último juez. Entonces, por eso ahí está el punto. Entonces, es desconfiar de Dios en el sentido que Él va a cuidar del pueblo, que Él va a suscitar en el momento preciso y necesario a lo que se ocupe. Y entonces eso está detrás. Queremos tener un rey como las otras naciones. Ser iguales a los demás, ¿verdad? No distinguirnos. Y eso nos pasa. Hay acomodamientos, si lo quieren, muchas veces en los que la iglesia, y digo la iglesia no como institución, sino nosotros como miembros de la iglesia, muchas veces por parecernos más al mundo según nosotros, para ser más atractivo el evangelio, terminamos diluyéndolo, terminamos metiéndolo, rebajándole el peso, la fuerza, porque lo acomodamos. Tengan cuidado y tengamos mucho cuidado de no pretender ser como los demás. O sea, debería de ser todo lo contrario. Lo nuestro debería de notarse. Cuidado, no estamos aquí hablando de una teocracia, ¿no? Tampoco, la democracia está para algo y las repúblicas están para algo, claro que sí. Ya eso no es un punto aquí de discusión. Yo a lo que me refiero es a esa manera de proceder a veces tan cobarde de que perdemos lo esencial de lo que somos. El Evangelio. Empezamos a leer el capítulo 2 de Marcos. Ya terminamos ayer el primero. Capítulo 2 de Marcos, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo que vamos descubriendo en estos primeros capítulos es que la lucha del Señor Jesús es frontal frente al hecho de que no lo reduzcan a él a un taumaturgo, a un milagrero, ¿verdad? Que no lo busquen para eso. De hecho, fíjense, se agolpa la gente, está aglomerada, dice ahí el texto, en la casa es la casa de Pedro. Jesús tomó como base de operaciones la casa de la suegra de Pedro. De algo sirvió que le curara la calentura a aquella señora, ¿verdad? En fin, el tema es que Jesús no cura, se pone a predicar, anuncia el reino. Eso es lo que dice ahí el texto, ¿no? Él enseñaba su doctrina, dice esta traducción. Bueno, está bien, ¿no? Eso es lo que él hace. O sea,
tiene más importancia. A Jesús no le gusta el show. O sea, no le gusta andar apareciendo, generando, atrayendo gente a su alrededor. No. Lo suyo es anunciar la palabra, presentar el evangelio. Eso es lo suyo. Lo otro es secundario. Pero aparece ya un segundo elemento, ¿no? El Dios que perdona. No solo el Dios cercano que toca al paralítico, que levanta a la suegra de Pedro. No. Es el Dios que ejerce su mayor poder en el perdón, en la misericordia. La verdadera parálisis, si se quiere, es la falta de perdón. Es la falta del reconocimiento de nuestras culpas. Esa es la verdadera parálisis. Por eso qué linda la fe de estos hombres, que viendo Jesús la fe, no la confesaron. Digo eso por aquellos que dicen que el que confiese con los labios, que sí, citando a Pablo, pero citándolo de manera descontextualizada, ¿verdad? Estos no dijeron nada, no confesaron su fe, la demostraron, viendo Jesús la fe. Y no me van a decir que es una traducción mal hecha, cuidado, está bien traducido. Viendo la fe de aquellos hombres, se mira la fe, la fidelidad de ellos, el amor por el paralítico. Ahí se prueba la fe. ¿Cómo probamos nosotros la nuestra? Les invito a hacer oración. Gracias, Señor y Dios nuestro, porque en el momento elegido por ti, tu palabra se hizo luz entre nosotros e iluminó a todos los hombres de buena voluntad. En el solemne momento de su investidura, siendo testigo Juan el Bautista, fue breve y conciso tu discurso. Es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús de Nazaret, ungido por tu Espíritu, proclamó buenas noticias para los pobres. De tu parte anunció la libertad para los oprimidos. Abrió los ojos a los que no podían ver y nos comunicó a todos los humanos un mensaje de vida plena. Nos habló siempre en tu nombre. Sus palabras eran tus palabras. Por eso sentimos que hablaba con autoridad. Pero usó siempre palabras sencillas, claras, apoyadas con parábolas para que todos le pudiéramos entender. Recordamos sus palabras en la cena de despedida y sus últimas 7 palabras en la cruz, cuando resumió en ellas toda su trayectoria de entrega y servicio. Y nos alegramos al acoger sus palabras después de vencer al pecado y a la muerte, palabras que nos animan y nos envían a construir tu reino de justicia y paz. Gracias, Señor, por ofrecernos tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Félix de Nola, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.